Estimado doctor Teo, estimados compañeros, público que nos escucha. El día de hoy vamos a hablar de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Ha sido un tema que en tiempos recientes ha estado en el ojo público por las implicaciones que tiene. Esta propuesta de reforma que viene del Ejecutivo Federal es una propuesta que yo he dividido en lo que llamo tres apartados y trataré de ser muy coloquial y una explicación muy simple para que cualquier persona que nos escuche pueda tener el contexto de lo que implica esta reforma sin mayores tecnicismos y sin entrar en profundidades históricas y demás. Trataremos de ser muy coloquiales. Estos tres apartados yo les he denominado una reforma técnica, el primer apartado. El otro apartado es una reforma a la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y el tercer apartado es lo que yo llamo una reforma de índole político, que es la causa que ha generado tanto revuelo. Este tercer apartado, esta tercera propuesta de reforma al Poder Judicial. Entonces, iré planteando primero la reforma técnica de forma muy breve para entender que dentro del ámbito de nosotros como abogados, nos llama la atención en cuanto a estas propuestas ya de procesos jurisdiccionales o de aplicación de la ley. Esta reforma técnica toca los artículos 17, el artículo 20, constitucionales obviamente, en su fracción séptima, el artículo 20, adicionando un segundo párrafo que a la fecha no existe, y toca los artículos 105 y 107 constitucional. En cuanto al artículo 17 constitucional, que es la garantía de seguridad jurídica de impartición pronta y expedita de la justicia, se está agregando un concepto de cuantía máxima, no máxima, de cuantía, a partir de la cual los jueces tendrán que resolver, los órganos jurisdiccionales tendrán que resolver en un plazo no mayor a 6 meses. Actualmente no existe esta disposición y es solo en materia fiscal, en materia tributaria. Entonces, lo que plantea la reforma constitucional es precisamente que se establezca una cuantía en las leyes, ¿no? Las leyes secundarias, aquí la norma constitucional solo habla de que se deberá establecer, en las leyes secundarias se establecerá esa cuantía y entonces ya una vez establecida, todos los órganos jurisdiccionales, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los tribunales administrativos que conocen de este tipo de asuntos de índole fiscal, tendrán el plazo de 6 meses para emitir sus resoluciones. Y en caso de que, cumplido ese plazo, no hayan emitido la resolución, la reforma constitucional a este artículo establece que el órgano jurisdiccional de conocimiento de ese asunto deberá de avisar a un órgano que ahora se le va a denominar Tribunal de Disciplina Judicial, en el caso del Poder Judicial de la Federación, deberá de darle aviso de ya el vencimiento de ese plazo y deberá de dar las razones que justifiquen el por qué no pudo resolver en el plazo de los 6 meses que ahora se está proponiendo. En el caso de los tribunales de justicia administrativa, tendrá que ser al órgano interno de control ese aviso. Entonces, es una reforma que pretende, sí, ayudar a la impartición pronta de justicia, pero solo en materia fiscal, lo cual llama mucho la atención porque al final de cuentas, y aparte por cuantía, entonces, al final de cuentas, esto, pues, es difícil que los órganos jurisdiccionales, por la carga de trabajo que tienen, puedan apegarse a plazos de este tipo, pero ahora lo deberán de hacer, si queda así la reforma, obviamente, lo deberán de hacer en esos asuntos de índole fiscal, de en materia tributaria, conforme a la cuantía que se determine en las leyes secundarias. Esta es la primera reforma técnica que creo que resulta importante tenerla presente. La segunda, que es al artículo 20 en su fracción séptima, es precisamente respecto del debido proceso a los indiciados en el proceso penal acusatorio. Entonces, aquí ya está previsto en ese artículo, en el 20, fracción séptima, precisamente los plazos en que deben de resolver los jueces que estén teniendo conocimiento de esos asuntos de esta índole penal. De 4 meses tienen para dictar sentencia cuando la pena privativa de prisión no exceda de 2 años y excediendo de 2 años tienen un año para resolver. Y entonces lo que se está proponiendo es que vencidos estos plazos, sin que se haya emitido la sentencia por el órgano jurisdiccional, igualmente tendrá que darse aviso al Tribunal de Disciplina Judicial
para que entonces tome conocimiento del asunto y vea la forma en que se están razonando las justificaciones de por qué no se emitió sentencia. Esto creo que todos los que nos hemos dedicado al litigio lo vemos con beneplácito, porque al final de cuentas es una nueva garantía de seguridad jurídica que nos ayuda a que los órganos jurisdiccionales puedan emitir las sentencias de manera pronta, como dice la Constitución, y de no hacerlo puedan ser revisados por un órgano superior de disciplina que pueda llamarlos al orden o incluso imponerles alguna sanción de las que conocemos en materia administrativa, que también en la reforma se está retomando, obviamente, que son la amonestación, la suspensión, puede ser la multa económica, la destitución e incluso la inhabilitación, ¿no? Eso también no es algo novedoso, ya existen, ya están previstas, pero bueno, en la reforma también se plantea en el apartado donde se crea este tribunal de disciplina judicial, ¿no? Esas son, en materia de garantías de derechos humanos, estas son las dos reformas que se están proponiendo a estos artículos 17 y 20 en este proyecto. Ahora bien, en los artículos ya relacionados con la jurisdicción de la Corte, que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad que están previstos en el artículo 105, se está incluyendo una propuesta para que ninguna controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad cuando se admitan a trámite este tipo de juicios, puedan otorgar suspensión en contra de las normas generales de que se trate entonces, o de los actos de que se trate. Entonces, aquí llama mucho la atención porque es algo peligroso, podría yo decirlo, me atrevería a decirlo, que una vez admitido por la Corte, por el ministro que vaya a instruirlo, una vez admitido, no puedan cesarse los efectos del acto en lo que se revisa su legalidad, porque puede llevar a que con los actos subsecuentes, debido a que no hay suspensión, pues se vuelve irreparable y queden sin materia tanto las acciones como las controversias. Es una cuestión que realmente ahí sí todos los especialistas y todos los que estamos imbuidos en este tema jurídico, pues sí tendríamos que hacer un estudio muy a fondo, y yo creo que eso hasta meritaría foros especiales para ver las implicaciones que tiene. Y por último, de estas reformas de paquete técnico, está la reforma al artículo 207 constitucional relacionado con el juicio de amparo, y que bueno, eso ya no es novedoso, ya se ha hecho la reforma a la ley de amparo, se está dejando constancia aquí en esta reforma constitucional, para que las sentencias que se emitan en los juicios de amparo no tengan efectos generales sobre las normas. Al final de cuentas, eso ya viene de una reforma previa a la ley de amparo, y se está nuevamente dejando aquí a nivel constitucional. Esos serían los cuatro temas, los cuatro puntos que esta reforma constitucional está planteando en temas técnicos, en temas estrictamente jurídicos. Ahora, el segundo aspecto, que es la reforma orgánica, yo la separé de lo que yo llamo la reforma de índole político, porque realmente la reforma orgánica no tiene muchos vericuetos y solo es un planteamiento de reforma a la estructura al interior del Poder Judicial. En el artículo 94 constitucional se está planteando la creación de un órgano de administración judicial, así se va a llamar, y va a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, solo se va a hacer una sustitución, y por ahí en la forma de nombrar hay un cambio, ahorita lo vamos a abordar, pero es una sustitución de un órgano por otro. En lugar de que sea ahora el Consejo de la Judicatura Federal, va a ser el órgano de administración judicial. Igualmente, como ya lo platicábamos, se crea un tribunal de disciplina judicial, que ahí separa las funciones. Actualmente esa disciplina y demás también pasa por el Consejo de la Judicatura Federal en algunos casos, pero ahora se separa, y el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano completamente aparte del órgano de administración. La Suprema Corte de Justicia va a bajar el número de sus integrantes, el pleno, de 11 a 9, ¿no? Y va a funcionar solo en pleno. Se suprimen las salas, ya no existirán salas de proceder así la reforma, y las sesiones solo serán públicas. Esto es importante porque actualmente el texto constitucional en este artículo 94 sí prevé que pueda haber sesiones de índole privado por cuestiones de interés público. Entonces, se suprime, al suprimirse este texto y decir que solo que funcionará en pleno, pues al ser excluyente y estar haciendo esta modificación, se sobreentiende que ya no podrá sesionar
en sesiones privadas. Esto también pues pudiera ser algo complejo porque hay organismos colegiados que tienen sesiones privadas porque de repente algún asunto o el tema de algún asunto es muy delicado y no puede estarse debatiendo públicamente por las implicaciones que tiene, que pueden ser de muchos tipos. Incluso hay asuntos que podrían tener implicaciones económicas, que pudieran generar desbalance de los inversores en la bolsa de valores y demás. Entonces, bueno, pero aquí en la reforma se establece que solo sesionará públicamente. Eh, el órgano de administración judicial va a determinar el número y la división de los circuitos por competencia territorial y por materia. Aquí es muy importante porque existen compañeros y diversos órganos que al momento de analizar esta reforma al Poder Judicial de la Federación empiezan a traer otros temas que están en otras iniciativas de este paquete de 20 iniciativas que envió el Ejecutivo Federal en su momento, y entonces empiezan también a hilar sobre estas otras iniciativas que son distintas a la del Poder Judicial. Y esto es porque en la lógica y en la inteligencia de ese paquete de iniciativas, el Ejecutivo Federal pensó en que todas pueden ser aprobadas al mismo tiempo y entonces el texto constitucional quedará reformado en diversos artículos, muchos que no tienen que ver con el Poder Judicial, pero que se hace alusión a organismos. Y traigo esto a colación porque precisamente en la creación de este órgano de administración judicial, cuando dice que va a determinar los números y división de circuitos por competencia territorial y materia, nos incluye las materias de radiodifusión, telecomunicación, ya las incluye esta reforma. Es decir, que ese órgano va a conocer también de la división y de la especialización de los órganos jurisdiccionales que atiendan estos temas. Actualmente sabemos que estos temas en primera instancia los llevan los órganos autónomos correspondientes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, también sabemos que hay una iniciativa que aborda la desaparición de este tipo de órganos, pero no tiene nada que ver con la reforma al Poder Judicial de la Federación. Si se reformaran también esos órganos, pues evidentemente en algún momento, pues esta norma que se está previendo en el artículo 94, este párrafo que está previendo la creación del órgano de administración judicial y que está previendo sus funciones, entonces tendría ya un corolario, un seguimiento con las otras iniciativas como esa que hablamos de los órganos autónomos. Ahora bien, en el artículo 100, en la propuesta de reforma al artículo 100 constitucional, nos está manejando que el Tribunal de Disciplina Judicial va a estar conformado por 5 magistrados. Este tribunal se va a conformar por 5 magistrados y el procedimiento para integrarlo va a ser el mismo que para los ministros. Va a funcionar en pleno y va a durar 6 años en el encargo cada uno de los magistrados de este Tribunal de Disciplina Judicial. Esa es la propuesta. En breve, en el siguiente punto, veremos cuál va a ser el procedimiento para la elección de ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a ser el mismo procedimiento para seleccionar a estos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Incluso va a ser el mismo procedimiento para designar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El órgano de administración judicial se va a integrar también por 5 personas, va a ser un órgano también colegiado, van a estar designados igualmente por 6 años. Pero aquí la designación va a ser directa de una persona por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo. Otro integrante lo va a designar el Senado por las 2/3 partes de sus miembros presentes en la sesión correspondiente donde se aborde este tema del nombramiento. Y 3 más de sus integrantes de este órgano de administración judicial van a ser designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 6 votos. Entonces, aquí, como podemos ver, el Pleno de la Corte va a tener la mayoría de las designaciones de ese órgano de administración judicial. Aquí llama la atención que dentro de los requisitos que se establecen para el órgano de administración judicial, se habla de diversas disciplinas, obviamente, porque debe ser un órgano multidisciplinario. Pueden ser licenciados en Derecho, licenciados en Contaduría, en Administración, en Economía, ¿no? Demás. Sin embargo, llama la atención que dentro de los requisitos que se exponen a nivel constitucional, a nivel de esta reforma, se dice que deberán de tener una experiencia profesional mínima de 10 años.
lo cual pues es entendible, ¿no? Porque la responsabilidad que tendrán pues es grande y deberán de tener una experiencia obviamente previa que les permita desempeñar adecuadamente su función. Sin embargo, el otro requisito que establece es que tengan título profesional con antigüedad mínima de 5 años. Yo entiendo que puede haber profesionales que se desempeñan en su campo sin haberse titulado tal vez o estando todavía estudiando y tener una experiencia mayor a la que su título profesional tiene, pero resultaría un poquito incongruente porque en el caso de los abogados, de los médicos, de los contadores, realmente se ejerce la profesión adecuadamente y con todas las facultades que la ley otorga a partir de que se cuenta con el título profesional. Entonces, esa experiencia mínima de 10 años, ¿cómo se va a revisar o cómo se va a evaluar? Porque parecería incongruente que alguien con una cédula profesional de 5 años tenga una experiencia profesional de 10 para un cargo de ese tamaño, ¿no? De ese tipo. Entonces, son de esas cosas que tal vez en el debate legislativo pudieran abordarse y tratar de ver si fue ahí algún error o si fue alguna situación de que no se eh, analizó bien la propuesta, ¿no? Y entonces adecuarla como está casi todo el texto, porque todo el texto es congruente, la experiencia profesional con el haber obtenido la antigüedad del título, tanto para magistrados como para jueces, como para ministros, magistrados del electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina. Entonces, parecería como que aquí fue un desliz, ¿no? Y ahora vamos a entrar al tercer punto. Como pueden ver ustedes, esta reforma que yo llamo orgánica, pues no tiene mayor impacto, porque incluso el hecho de que hayan bajado los ministros de 11 a 9 realmente no tiene tanto impacto porque actualmente las resoluciones de la Corte se toman, para ser vinculatorias, se toman por mayoría de 8 ministros, sesionando el Pleno, es por mayoría de 8 ministros representa las 2/3 partes del Pleno de la Corte actualmente. Y bajando a 9, esos 6 votos que normalmente en toda la iniciativa se piden para la aprobación de diversos tópicos, también representa las 2/3 partes de esos 9 miembros. Entonces realmente no hay gran cambio en cuanto a esa situación de proporcionalidad de votos. Claro, obviamente mientras más ministros sean, pues puede complejizarse un poquito la toma de decisiones y mientras menos sean, puede ser también más expedito el procedimiento, o puede complicarse también, dependiendo de las posiciones y de las razones jurídicas y los hechos que los ministros evalúen en cada uno de sus asuntos y que motiven sus decisiones, pero no tiene mayor repercusión esta reforma orgánica. Y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, discúlpeme, del Tribunal de Disciplina Judicial, pues se ve a bote pronto, como una mejora que pudiera combatir algunos de los vicios que se han manejado como razones para esta reforma, que pudieran ser cuestiones de corrupción, cuestiones de tráfico de influencias, cosas así. Pudiera ser que este tribunal de disciplina judicial venga a mejorar estos temas. Sin embargo, también tenemos que decirlo, puede ser un órgano de presión, ¿no? Hacia el interior del mismo Poder Judicial. Entonces se tienen que establecer muy bien las bases en las leyes secundarias para su actuación y que dé certeza de su independencia y de su resolución con base en procedimientos claros, transparentes, con rendición de cuentas de las decisiones que tome y obviamente a la vista de todos, ¿no? Eso sería lo deseable para que sea un órgano realmente que venga a sumar, que venga a depurar el Poder Judicial de la Federación de cualquier vicio que pudiera tener en el marco de la legalidad y de la certeza y la objetividad que deben de tener las decisiones de un tribunal de esa magnitud. Ahora bien, entrando ya a la reforma de índole político, que es la reforma que ha causado mayor revuelo en los medios, en los foros, en los colegios. Tenemos que en esta reforma es cómo se seleccionarán, los procedimientos de cómo se seleccionarán a los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados de circuito, a los jueces de distrito, a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral,
a los magistrados de salas regionales, a los magistrados que va a integrar este Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, esto es lo que ha causado mayor revuelo. Y veamos por qué. En los artículos 94 y 96 constitucionales, que son los que van a establecer estos procedimientos para ministros de la Corte y para magistrados y jueces de distrito, nos dicen que van a ser electos de manera directa y secreta por el voto de la ciudadanía el primer domingo de julio del año de las elecciones ordinarias en nuestro país. Este proceso de elección se lleva actualmente solo en Bolivia. En el pasado estuvo vigente en la Constitución de 1857, ¿no? Y ahora se retoma. Estos antecedentes los damos para que quien tenga interés de revisar los resultados que tuvieron o que tiene Bolivia o que tuvo en su oportunidad nuestro máximo órgano jurisdiccional del país en aquel momento histórico de la Constitución del 57, pues puedan hacer una revisión más amplia que no es el tema de esta cápsula, de este video, porque realmente lo que tratamos aquí es nada más de aclarar y exponer los alcances y los planteamientos de esta reforma judicial. Ya el análisis y la disertación sobre sus beneficios o retrocesos, ya eso será materia a lo mejor de unos videos subsecuentes. Pero en cuanto a esta elección, nos van a plantear que la elección de ministros va a ser a nivel nacional, es decir, va a ser una elección donde todo el país participe en una jornada electoral para integrar las candidaturas, por decirlo así, a ministros. Se está proponiendo que el Poder Ejecutivo Federal integre una lista de 10 propuestas, el Poder Legislativo integre otra lista de 10 propuestas, 5 por cada cámara, 5 propuestas por la Cámara de Senadores, 5 propuestas por la Cámara de Diputados, y deben de ser aprobadas estas propuestas del legislativo por la mayoría calificada de 2/3 de los legisladores presentes al momento de que se tome la decisión sobre estos listados. Y 10 propuestas aprobadas por mayoría de 6 votos que vengan del Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, serán 30 personas que serán propuestas en un listado, en los términos que he referido, y que serán enviadas a la autoridad electoral administrativa. La convocatoria para esta elección la va a emitir el Senado de la República. Una vez que el Senado emite esta convocatoria, se procede a integrar esos listados en los plazos y términos que en la misma se establezcan y se remiten esos listados al Senado, tanto el Poder Ejecutivo como la Suprema Corte de Justicia de la Nación remite sus listados, el propio Congreso dentro de sus procedimientos establece cómo se hará llegar al Senado esa lista de 10, cómo se integrará, y una vez que tenga esa lista el Senado, la va a remitir a la Autoridad Electoral Administrativa. En la propuesta de reforma ya se habla del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, haciendo referencia a las otras iniciativas del paquete de 20 que envió el Ejecutivo. Ya aquí ya se maneja ese término, cambiando de Instituto Nacional Electoral a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y obviamente en la lógica de aquella iniciativa que es distinta a esta del Poder Judicial, es otra iniciativa, es otra reforma constitucional, pero que está en este paquete que el Ejecutivo ha pensado que se requiere realizar a nuestra Carta Magna. Entonces, viene ese nombre, yo aquí en toda la disertación le llamaré Autoridad Electoral Administrativa a ese instituto, que ahora es el INE y que posiblemente en un futuro cambie de nombre al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, derivado de que no sería correcto ahorita llamarle así porque no existe, y adicionalmente pudiera confundir a quien nos hace favor de escucharnos. Entonces, la Autoridad Electoral Administrativa, para fines prácticos y de vigencia y de actualidad de lo que ahorita tenemos en nuestro orden jurídico, es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, el Senado de la República enviará estos listados al Instituto Nacional Electoral y esta Autoridad Electoral Administrativa va a organizar la elección. ¿Cómo? En los términos que quede expuesto
en las normas secundarias, en las leyes electorales correspondientes. En nuestro planteamiento de reforma constitucional vienen solo algunas bases generales, pero no vienen mayores tiempos, no vienen mayores datos de cómo se realizaría esta elección. Entonces, una vez que la autoridad electoral administrativa realiza esta elección, devuelve al Senado los resultados, el Senado publica la suma de las votaciones que se hayan dado y la envía a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva las impugnaciones que en su caso hubiera y declare en definitiva el resultado antes de que se instale el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, ya que en este, al momento de la instalación, quienes hayan obtenido la mayor votación de esos 30 prospectos, de esas 30 propuestas, serán designados ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es los 9 que obtengan el mayor puntaje, ¿no? El mayor número de votos. Ahora bien, ese es el procedimiento, no es un procedimiento que se antoje complejo, sin embargo, tiene sus repercusiones. Ahorita las vamos a ver, vamos a analizar rápidamente cómo se van a elegir magistrados y jueces, de magistrados de circuito y jueces de distrito, y entonces analizaremos las implicaciones que pudiera tener a bote pronto esta propuesta de votación directa a través de la ciudadanía de los perfiles para integrar estos órganos jurisdiccionales, tanto el Pleno de la Corte como las magistraturas y los jueces de distrito. Respecto a magistrados y jueces de distrito, el proceso va a ser similar, nada más que ahí la elección se va a hacer por circuito judicial, es decir, determinados los circuitos judiciales, pues en estos confluyen un número determinado de tribunales colegiados de circuito y de jueces de distrito. Entonces, quienes estén en esa circunscripción, en ese circuito judicial, serán electos por la ciudadanía que integren estos circuitos territorialmente hablando. Entonces, para elegir magistrados y jueces, cada poder, cada poder de la federación, el poder ejecutivo, el legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder judicial de la federación, postularán 2 personas de manera paritaria por cada cargo. Entonces, vamos a tener que por el legislativo, uno de estos dos postulará el Poder Ejecutivo, 2 los postulará el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, y el legislativo va a proponer 2 personas de manera paritaria, pero una será por el Senado de la República y otra será por la Cámara de Diputados para integrar esas 2 propuestas. Y será por las 2/3 partes de los miembros presentes que constituya la mayoría calificada para aprobar esos perfiles y que integren la propuesta. Una vez integrada la propuesta, el proceso es similar al de los ministros de la Corte, se irá igualmente al Senado y el Senado la remitirá al Instituto Nacional Electoral, precisamente para que se lleve a cabo la elección. Para saber las vacantes de magistrados de circuito y jueces de distrito, el órgano de administración judicial remitirá el listado de vacantes al Senado por materia y por circuito judicial para que emita la convocatoria correspondiente y luego ya se haga este procedimiento que ya les he explicado de las propuestas, la remisión, la elección por parte del proceso de celebración de la jornada electoral, el proceso electoral que lleve la autoridad electoral administrativa y posteriormente ya remitir los resultados igualmente al Senado. Dentro de las bases que se establecen para este tipo de nuevas elecciones que se proponen, nos dicen que habrá tiempos de radio y televisión oficiales que se repartirán en forma igualitaria entre los postulados, ¿no? Tanto para ministros como para magistrados de circuito y magistrados electorales. No así para jueces de distrito, ¿no? No habrá periodo de precampaña, no podrán hacer precampaña, no habrá financiamiento público ni privado para hacer campañas. Los partidos políticos no pueden hacer proselitismo a favor o en contra de los candidatos propuestos para este tipo de cargos y pueden participar en debates, ya sean organizados por la autoridad electoral o organizados por medios de comunicación, siempre y cuando estos últimos sean gratuitos. Esas son las reglas generales que se establecen en esta reforma constitucional para llevar a cabo este tipo de novedosas elecciones para seleccionar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Los ministros van a durar en su encargo 12 años una vez electos, ya no 15. No hay posibilidad de reelección.
solo habría posibilidad si son designados de manera interina o provisional, pero quienes sean electos en este procedimiento de voto directo no pueden reelegirse en el caso de los ministros. En el caso de los magistrados y jueces de distrito, serán electos por un periodo de 9 años y pueden reelegirse. Ahí la reforma no es muy clara porque no acota si es solo una reelección. Parecería, por la redacción que tiene este texto donde se habla de la reelección de magistrados y jueces, parecería que cada vez que concluya su periodo tienen la posibilidad de reelegirse permanentemente. No es clara la reforma, pero parece que ese es el sentido, ya que como veremos un poquito más adelante, en el caso de la reforma planteada a los poderes judiciales de los estados, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, sí se dice expresamente que una vez que se reelijan jueces y magistrados que integran estos poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México, ya no podrán ser removidos, dice, sino solo por el Tribunal de Disciplina Judicial del propio Poder Judicial de que se trate. Entonces, parecería que sí, la intención es que resulte una posibilidad de que este tipo de personas electas para magistrados y jueces puedan permanecer en el cargo, reeligiéndose eh, este, eh, sin un límite de reelecciones. Ahora bien, las personas electas como magistrados y jueces de distrito no pueden ser readscritos fuera del circuito judicial por el que fueron electos. Ya no podrá haber readscripciones de magistrados y jueces fuera de ese circuito judicial, lo cual pues también tendría que analizarse las repercusiones que tuviera al interior del Poder Judicial de la Federación, porque uno de los argumentos para estar readscribiendo jueces y magistrados actualmente y desde hace tiempo en el Poder Judicial de la Federación, uno de los criterios que tomaba en cuenta el Consejo de la Judicatura eran entre otras cosas, dos vertientes principales, que eran la seguridad de los magistrados y jueces, porque muchas veces, derivado del desempeño de su cargo, pues llegaban a tener conflictos con personas, incluso con delincuencia organizada, y entonces las restricciones y los movimientos ayudaban a que no estuvieran tan expuestos y que pudieran ser considerados para alejarlos un poco de algún conflicto que pudieran tener de este tipo. Y la otra vertiente era precisamente la vertiente que tanto se ha manejado en los discursos actualmente para sustentar esta reforma, que es la corrupción. Moviendo a los jueces y magistrados, se tenía la idea también de que podía evitarse cierto tráfico de influencias y ciertos actos de corrupción. Al estarlos moviendo, no podían tener control de los asuntos y de las personas que accedían a la justicia en sus juzgados, en sus tribunales, de forma tan directa como si permanecen ahí por tiempo indefinido, donde obviamente pues empiezan a hacer relaciones y empiezan a conocer a la gente y empiezan a familiarizarse, y eso también tiene que ser evaluado tal vez en un foro sobre el impacto que pudiera tener en la ética de quienes desempeñen estos cargos, máxime que al ser electos por el voto popular, y con los perfiles, con la forma de proponer los perfiles que deban de integrar las listas para acceder a estos cargos, pues también ahí pudiera haber algunas situaciones de señalamientos como ahora en la discusión pública se ha estado viendo, ¿no? Eh, los requisitos para ser ministro no cambian. En la figura del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo se incluye como limitante para no poder ser ministro si no se separa de su cargo un año antes de la elección. Los magistrados y jueces de distrito, eh, su, su, su experiencia profesional y antigüedad del título, de haber obtenido el título, se establece en 5 años. Creo que actualmente eso tendría que analizarse, porque tenemos jueces y magistrados que tienen una experiencia de años pues muy superiores a esto, y un magistrado pues se antojaría que sería deseable que tuviera más experiencia y obviamente con una antigüedad de título mucho mayor que para un juez de distrito, ¿no? O sea, porque obviamente tendríamos ahí
la situación de que ellos son revisores muchas veces de las resoluciones y de las actuaciones de los jueces de distrito. Entonces, pues sería deseable que hubiera esa distinción, aunque fuera una cuestión de requisito, pero que trae implicaciones importantes en la experiencia sobre todo, ¿no? Hay una cuestión que me llama la atención. Ponen como una cuestión deseable, ¿no? Para integrar estas listas que van a integrar el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el propio Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las propuestas, tanto para ministros como para magistrados de circuito, como para juez de distrito y magistrado del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Dice, lo voy a leer textual, dice, los poderes de la Unión procurarán que sus postulaciones recaigan en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Dice procurarán, o sea, no es un deber, no es algo que tenga que probarse, algo que tenga que acreditarse en las postulaciones que haga ninguno de los tres poderes de esos listados de propuestas. Desde ahí ya el procurarán, pues no es algo que, por lo menos yo creo que al gremio de quienes ejercemos la profesión del derecho nos parezca deseable, ¿no? O sea, el procurarán debería cambiarse por un deberán, pero sobre todo, ¿cómo se va a evaluar? ¿Con qué criterio? ¿Con qué rasero? ¿Con qué bases decidan si procurar que esos listados vayan con personas que tengan estas características? ¿Cuál va a ser el mecanismo para evaluar? ¿Cuál va a ser los métodos y los instrumentos con los cuales se va a acreditar esta eficiencia, capacidad y probidad en la procuración y impartición? O bien esa distinción de honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Porque dejándolo así va a quedar al subjetivismo de quien proponga, de quien decida o de quien integre esa lista. Y entonces se va a volver una cuestión de opinión, de, de opinión personal de quien integre esa lista. Se va a volver un instrumento de pareceres. Y creo que la función jurisdiccional es algo muy importante porque en palabras simples, que cualquiera entienda, es el lugar donde se van a detener los abusos de la autoridad, cuando se detienen las ilegalidades que puede cometer la autoridad, o donde se dirimen las controversias entre dos particulares, cualquiera que éstas sean, para bienestar de todos los derechos que conforman nuestro andamiaje jurídico. Entonces, es importante tener clara que la función jurisdiccional no es cualquier función. O sea, tal vez estamos acostumbrados en nuestra cultura política que los procesos de elección popular recaigan en quien hacen la política y que integren las cámaras y que integren los municipios, los ayuntamientos, los congresos locales. Está bien, y muchas veces no nos fijamos si tienen la capacidad, la experiencia, el conocimiento y demás, porque aparte siempre están rodeados de personas que a lo mejor les pueden suplir en determinados temas, asesores, empresas, y demás que les acompañan en la toma de decisiones, pero en el caso de los integrantes de los poderes judiciales no es así. En el caso de los integrantes de los poderes judiciales se necesita gente con conocimiento y no solo conocimiento técnico de la cuestión jurídica, sino con experiencia para poder evaluar una serie de situaciones procesales y de cumplimiento de garantías y de observancia de derechos humanos para poder impartir la justicia que el gobernado está buscando. Al final de cuentas, si esta reforma judicial no llega a cumplir con las expectativas que se plantean en el proyecto de reforma, pues los perjudicados serán directamente los gobernados, los ciudadanos, quienes vayan a buscar ese acceso a la justicia. Este, pues creo que el artículo 98 y 99 al final de cuentas también hablan de cosas muy sencillas, que es la falta de ministros, y ahí cuando haya falta de ministros, a propuesta del presidente de la República se va a enviar una terna al Senado,
el cual va a aprobar por mayoría de sus integrantes presentes a quien vaya a cubrir la vacante provisional hasta que se elija al nuevo ministro con el procedimiento de elección directa. Y por último, los magistrados electorales, que ya lo habíamos comentado, de la Sala Superior, que también serán electos por este procedimiento de elección de voto popular y van a durar en su cargo 6 años, igual que los magistrados de salas regionales, que durarán en su cargo 6 años. En términos generales, esta es la reforma que se está planteando al Poder Judicial de la Federación.